buenos días. Vamos a dar inicio a este nuevo acto de la programación del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, que estamos desarrollando desde el mes de febrero, con la presencia de escritores, con la presencia de críticos que nos están pues nutriendo todos esos contenidos que vamos viendo en clase y que aquí se van complementando con otras voces, como siempre decimos, que nos resultan tan fundamentales para vuestra formación. En el día de hoy tenemos un acto diferente, especial, que desde luego se debe a la iniciativa de nuestro invitado de hoy, Javier Ortega, que es el que se puso en contacto conmigo para poder hacer realidad el día de hoy. Javier Ortega es el director de la Fundación Miguel Delibes, que es una fundación que gestiona el legado del gran escritor de la literatura española. Ahora el profesor Miguel Ángel Auladell va a hacer una introducción y una presentación, pero yo ante todo lo que quería era daros la bienvenida como siempre y sobre todo dar la bienvenida a Javier Ortega y darle sobre todo las gracias por haberme propuesto esta iniciativa, porque si lo que siempre hacemos es escuchar escritores, conferenciantes y demás, en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo se gestiona un modelo de gestión de nuestro objeto de estudio, que es la literatura, cómo una fundación gestiona el legado y la obra de un escritor. En ese sentido, la Fundación Miguel Delibes tiene muchos puntos en común con nuestro centro de estudios, en tanto que nosotros también desde el CEMAP lo que hacemos es gestionar la literatura, gestionar un legado que es el de Mario Benedetti, pero más allá de la figura que da nombre a nuestro centro, como todos sabéis, lo que hacemos es organizar actividades culturales, literarias, en nuestro caso, más allá de la figura de Benedetti, sobre temas generales de literatura latinoamericana y española también. En el caso de la Fundación Delibes, más centrada en Delibes, pero también organizando actividades sobre las temáticas que abordó Delibes a lo largo de su obra o que fueron centrales en su biografía. Él es el que nos lo va a explicar, pero bueno, quería ante todo deciros que es muy importante como estudiantes de filología hispánica, iba a decir, de nuestra titulación actual de lengua de español, lengua y literaturas, no solo aprender de los autores, sino también saber cómo se gestiona nuestro objeto de estudio, y por tanto para mí es un acto diferente el de hoy y enriquecedor en ese sentido, y es un acto que se complementa esta tarde para quienes podáis venir o estéis interesados, que me encantaría que lo estuvierais, pero entiendo que siempre es complicado a veces desplazarse cuando vivís más lejos. La hija de Delibes estará esta tarde, Elisa Delibes, en la sede de Alicante a las 8:15 y hará una semblanza de su padre. Así es que quienes podáis, estaremos encantados de veros allí. Bien, os dejo con el profesor Miguel Ángel Auladell, reiterando, Javier, el agradecimiento por tu presencia hoy aquí. Bueno, se trata de ser muy breve, puesto que es Javier quien viene aquí a contarnos. Es más, veo que muchos de los presentes cursan la asignatura Literatura Española Contemporánea, asignatura en la cual hemos estado en los últimos días de clase pues haciendo una especie de cantó Delibes, pero no para tenerlo arrinconado, sino para tenerlo muy presente, a este escritor universal que pues llena prácticamente la segunda mitad del siglo XX, no solo en el ámbito de nuestra narrativa de creación, tanto en novela como en relato, en cuento. Sabéis que
hemos recomendado algunos de sus cuentos, algunas de sus colecciones de cuentos para la lectura, sino que también pues, fue importante periodista, tuvo una dedicación desde muy joven al periodismo, hasta empezando por lo que fueron tiras dibujadas y que publicaba en la prensa, y llegó a ser el director del Norte de Castilla, el diario más importante de su región. Aparte, ya comentamos otras de sus facetas, como aficionado a la cinegética. Es muy importante también el hecho de su elección como académico, que además, a efectos anecdóticos, pues fijaos lo que es la vida, que él, que tambi't empezó en su juventud en el ámbito de la Marina, pues entra en la Real Academia, ocupando el sillón E minúscula, cuando fallece el almirante Julio Guillén Tato, precisamente un alicantino, el fundador del Museo Naval, y bueno, estos círculos que se cierran en ocasiones, y precisamente aludiendo a un académico que fue precisamente de estas tierras, y hoy hablamos de Delibes, del vallisoletano Miguel Delibes, que ocupa ese sillón y que pasa, por tanto, a ser reconocido como un escritor que está presente, ya digo, durante todo el periodo de la época franquista y de la transición y primera etapa democrática, siendo un valor literario que se consolida cada vez más y que alcanza incluso un palmarés de premios de reconocido prestigio, empezando, como sabéis, por el Premio Nadal, que alcanzó con su primera novela, La sombra de cipreses alargada, y que llegó a completar con premios de tanto calado como el Premio Príncipe de Asturias, el Premio de las Letras Españolas, el Premio Nacional de Narrativa en un par de ocasiones y el Premio Cervantes, y como ya vimos también, pues incluso en varias ocasiones siendo candidato para la obtención del Premio Nobel de Literatura. Un autor pues muy considerado, y un autor en el que hemos visto que hay una doble dedicación muy importante en su trayectoria literaria, y que además cobra mucha actualidad con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La atención al mundo rural y a toda esa España de los pueblos, a esa Castilla, sobre todo, muy abandonada, muy desolada. Fijaos, este mismo fin de semana, el sábado próximo, hay pendiente en Madrid una manifestación que se aventura multitudinaria. Seguramente, pues a lo mejor acudirán miles o incluso algunos centenares de miles de personas, teniendo en cuenta toda la problemática que hay hoy en día sobre lo que se ha dado en llamar la España vacía. Y Delibes es un baluarte en su literatura de expresión de lo que es el aprecio por esa vida de los pueblos, y ese afán también que le movía por la conservación de la naturaleza y esa búsqueda en el mundo rural de muchas de las raíces y de la verdad del hombre, ¿no? Porque una de las grandes calidades de Miguel Delibes es la de escritor, pero la calidad mayor realmente es la del ser humano, ¿no? Es uno de los escritores más humanos, ¿eh? Cualquiera que lo haya leído lo ha podido comprobar y lo sigue recordando. Y bueno, por terminar, en lo que es una muy breve, una somera presentación de un autor de la entidad como él, de títulos tan enormes como son 5 horas con Mario o El hereje, obras verdaderamente maestras. Por cierto, este fin de semana en Alicante, en el Teatro Principal, se repone otra vez 5 horas con Mario, interpretada por Lola Herrera, que hace ya prácticamente 40 años o más de 40 años, pues con gran éxito, 40 años justo, ¿verdad? En el 79 es cuando la estrenó. Pues tenemos la suerte en Alicante, precisamente esta semana es una semana de Delibes en estas tierras, tenemos la suerte de poder acudir al teatro
para gozar de esa representación, ¿no? Pues digo que para terminar os comentaba que incluso y hoy en día que pues la cultura audiovisual, pues no sé si ha ganado la batalla, pero sí que emprende una muy dura lucha con lo que es la cultura escrita, con la literatura. Pues precisamente Delibes es un autor que de cara a vosotros, la mayoría de vosotros muy jóvenes, y que a lo mejor algunos me habéis dicho que habéis leído, incluso en años pasados, algunas obras de Delibes, pero otros aún no han podido llegar a su literatura, pues tal vez sea también una información importante el que sepáis que prácticamente todas sus obras, o por lo menos muchas de las obras de gran entidad de este escritor, han sido llevadas al cine, a la televisión, y por lo tanto en otros registros también podemos acceder a sus historias, porque fundamentalmente él era un gran contador de historias y un gran constructor de personajes, y precisamente el cine y la televisión lo ha aprovechado lo que es su literatura y su escritura. Por lo tanto, pues animaros a la lectura de Delibes, y ahora, como decía Eva, pues escuchar a Javier, algo muy interesante creo que es conocer cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo la actividad de una fundación dedicada a un escritor de la talla como es Miguel Delibes. Es una alegría, bueno, agradecer a Eva Valero su colaboración, su implicación para que esta actividad, y a todo su equipo, a Marisa también, con la que hemos contactado con ella por el mail para preparar todo, que hoy estemos aquí. Por supuesto, al profesor Auladel, con el que ya hace casi un par de años, lo comentábamos esta mañana, tuvimos un primer intento, pero al final no salió, y hoy, bueno, pues felizmente ha sido posible realizar la actividad, y como no, a la Universidad de Alicante, nuestros anfitriones, y al Centro Mario Benedetti, pues por prestarnos esta sala, por las facilidades que nos han dado, además en esta maravillosa mañana de primavera. Yo voy a decir alguna cosa, algo me pondré aquí, pero como desgraciadamente no se resalta lo suficiente, me gustaría poner de manifiesto que si hay un ámbito en el que la colaboración entre instituciones y entidades es necesaria, yo diría casi imprescindible, este es el de la cultura. Necesitada siempre de recursos, la colaboración se nos presenta como la mejor estrategia para sacar adelante actividades y proyectos. Fruto de esta estrategia colaborativa es el programa de actividades que hoy presentamos. Por lo tanto, permitidme que nos felicitemos en primer lugar por haber sido capaces de poner esta filosofía en práctica. Antes comentaba, me voy a poner enseguida con la presentación, comentaba Eva, para futuros, hablaba de vosotros como futuros investigadores, como futuros usuarios de a lo mejor de este tipo de legados, yo diría incluso como futuros profesionales. Quizás alguno de vosotros que no estéis pensando en ningún momento dedicaos a la gestión de una institución, a gestionar un legado literario, a dedicaros profesionalmente a organizar un archivo o un legado de algún escritor o de algún intelectual, quizás ahora en este momento penséis que eso está muy lejos de vuestras ilusiones o de vuestras pretensiones, pero os puedo asegurar que la vida da muchas vueltas y que en un momento determinado no debéis descartar, porque además me parece una profesión muy bonita, el que en un futuro no tan lejano vosotros sois los que estéis aquí impartiendo alguna charla a futuros alumnos sobre lo que habéis realizado con legados literarios, por ejemplo, de autores alicantinos o de autores valencianos o de Castellón, por restringirme al ámbito de la comunidad valenciana. Bien, me voy a poner en este, vamos a ver si sale todo bien. Bien, me cambio de sitio si no os importa, estoy aquí más cerca de esto. Bueno, creo que nadie duda de que el principal legado de un autor o de un escritor son los libros que ha escrito. Evidentemente, si no existiese su biblioteca particular, si no existiese su archivo, si no existiesen sus objetos personales o sus premios, a todos nos quedarían los libros que ha escrito. Los tendríamos publicados, editados en bibliotecas y en librerías. Pero felizmente para nosotros, y además apoyado por la literatura especializada, lo que nos dice es que el legado de un autor está compuesto tanto por elementos materiales, como serían, lo que acabo de citar, objetos personales, premios, su biblioteca, su archivo, e inmateriales, algo muy importante, como son la imagen proyectada, ha comentado algo el profesor Auladel, la ética personal, los valores que le han sido reconocidos tanto por la sociedad como por la crítica, y sobre esta realidad
en concreto nosotros, la Fundación Miguel Delibes, es sobre lo que trabajamos a la hora de desarrollar nuestras actividades. La Fundación, como no puede ser de otra manera, como yo creo que todas las fundaciones e instituciones que se dedican a este tipo de trabajos, aspira a ser una prolongación de Miguel Delibes, una institución que la ciudadanía identifique con su autor. En Valladolid, por ejemplo, sería prácticamente inadmisible y tendríamos que exiliarnos si nos dedicásemos a hacer actividades, no sé, en torno a cualquier cosa que la sociedad, que la ciudadanía, que sus vecinos no reconociesen que ha implicado o que ha defendido o que se ha vinculado e identificado a Miguel Delibes. De ahí que nuestras actividades, de las que hablaré a continuación, estén vinculadas con la vida, con la obra y con los valores. La Fundación Miguel Delibes es una institución privada sin ánimo de lucro y es afortunadamente una institución joven. Inició su andadura el 12 de marzo de 2011, coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del escritor y tomando el testigo, y esto es muy importante, en el fomento de los valores que éste hizo suyos y que han pasado a ser para nosotros las señas de identidad. Libertad, justicia social, solidaridad, humanismo cristiano, periodismo responsable, conservación de la naturaleza, defensa del mundo rural, caza y pesca respetuosas con el medio ambiente. De esto podemos hablar luego porque ahora además es un tema muy controvertido. En Castilla y León además se ha prohibido la caza, pero bueno, yo luego en su momento hablaré. Yo he de decir que no soy cazador, nunca he cazado, pero sí que he convivido desde que era un niño con la caza en un ámbito rural, que es además una actividad eminentemente rural. Una fundación cuyo patronato representa gran parte de lo que dio sentido a su vida y a su obra. La familia, los 7 hijos del escritor son patronos de la fundación, los amigos, Fernando Tejerina, Emilio de Palacios, personas de reconocido prestigio, Valladolid y Castilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León, su periódico, su editorial y su universidad de toda la vida, el Norte de Castilla, la Editorial Destino, la Universidad de Valladolid, y grandes empresas, sinónimo de calidad y de excelencia en todo el mundo, como son Iberdrola o Bodegas Vega Sicilia. Vega Sicilia fue la bodega que patrocinó todos los trabajos para la realización del Archivo Miguel Delibes y que a su vez supone también un modelo de lo que es un partenariado público-privado a la hora de desarrollar proyectos. Ahora que además se están con la nunca llevada adelante ley de mecenazgo, que siempre cada gobierno que viene la va a poner en marcha, pero nunca termina de ponerse en marcha. Pues aquí tenemos un ejemplo también de lo que puede suponer que una empresa privada patrocine un proyecto cultural. ¿Cuáles son los fines de la Fundación? Básicamente se pueden resumir en 2. Difundir su figura y su obra, los valores que defendió y fomentar y apoyar estudios. Y, por otro lado, recopilar y custodiar el legado cultural del escritor, los manuscritos, la correspondencia, la biblioteca, nuestra planificación estratégica, y esto es algo que muchas veces choca cuando se habla en instituciones y más en cultura, ¿no? Planificación estratégica, estrategias que son tomados de la empresa privada, pero que la realidad lo que nos dice es que la planificación, el sentarse a pensar qué es lo que quieres hacer, es mucho más económico y eficiente que hacer y luego pensar, porque implica deshacer lo que has hecho, volver a pensar y volver a hacer. Entonces, creo que es bastante mejor planificar en primer lugar lo que queremos hacer y a partir de ahí realizar. Pues bien, nuestra planificación, como he dicho, está volcada en el legado del autor. Es decir, que para el cumplimiento de estos fines, la Fundación desarrolla una serie de actividades vehiculadas en torno, por una parte, a las funciones desarrolladas por Miguel Delibes, la literatura, la docencia y el periodismo. Fue escritor, fue periodista, fue profesor, catedrático de la Universidad de Valladolid, profesor e invitado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y por otra parte con los valores que hizo suyos, como son esa defensa del medio ambiente. Fue un pionero en España en 1975 con su discurso de ingreso en la Real Academia, cuando aquí nadie hablaba de ecologismo ni de sostenibilidad, ni casi se asomaba. Pues él en ese discurso dejó boquiabiertos a los académicos que no entendían cómo alguien que se suponía que iba a hablar de literatura, pues se puso a hablar sobre problemas que hoy en día no es que estén de rabiosa actualidad, es que están, quizás una de las tendencias más candentes que hay ahora mismo en torno a la movilización de la sociedad. Y, por otro lado, en esa ética y el apoyo a los más desfavorecidos, como ha dicho el profesor Auladel, Miguel Delibes, toda su obra es un apoyo a los marginados, a los débiles,
en vindicarla y reivindicar la figura de los perdedores, ¿no? El apoyo a la dignidad de las personas, pues sobre todos estos elementos es sobre lo que la Fundación realiza la actividad. Respecto a este primer fin fundacional, nosotros lo que hacemos es pues, promover y fomentar encuentros en colegios, en institutos, aulas de cultura, asociaciones, centros cívicos, universidades, por ejemplo, que sería un claro ejemplo de esta divulgación y difusión de lo que hacemos. Aquí, por ejemplo, veis a la presidenta de la Fundación. Quiero decir también, en relación a lo que ha dicho Eva, yo de verdad os invito a todos aquellos que podáis a escuchar a Elisa Delibes, porque además de hacer una semblanza que lo que va a decir no se encuentra en los libros, no se encuentra porque son vivencias, anécdotas. Por otro lado, es muy divertida porque cuenta muchas anécdotas, pero también es muy descarnada y pocas veces se escucha a un hijo hablar de algunas facetas de su padre como lo hace Elisa Delibes. Entonces yo de verdad os lo recomiendo, y si aquellos que podáis y deseéis, acudir esta tarde a la universidad. Pues aquí veis a Elisa Delibes con niños, vamos a colegios. Quiero decir que, como otra de las estrategias, es el fomento de la lectura en todas las etapas educativas. Aquí vemos, esto sería infantil, pero vemos primaria, secundaria, la universidad, con lo cual de alguna forma cumplimos dos objetivos, el difundir y el fomentar la lectura. Aquí veis, en este caso, en otro nivel ya superior, este es un colegio de Segovia, también pues visitando los chavales que han leído, que han trabajado a Delibes, pues le preguntan a Elisa o nos preguntan a nosotros lo que hacemos y demás. Dentro de ese ámbito literario, de la literatura, pues la Fundación realiza diferentes actividades. Aquí vemos Biblioteca de Escritores, este es el director del Cervantes, Luis García Montero, y cómo lo que hicimos fue organizar un ciclo en torno a las bibliotecas de los grandes escritores actuales, ¿no? Cómo eran sus bibliotecas, cómo habían nacido, cómo habían crecido, cómo se reproducían, cómo se morían en algunos casos, cómo dejaban libros que no les devolvían, con lo cual les tenía bastante irritados. En fin, la verdad es que tenía mucho éxito, lo hicimos luego una publicación y la verdad es que estuvo muy, muy bien. Dentro de este ámbito literario, pues hicimos, con motivo del cincuentenario de la novela de 5 horas con Mario, en este caso lo que hicimos fue una mesa redonda, invitamos a Lola Herrera, que es el único caso de la historia, creo, en el que una misma actriz representa un mismo papel durante 40 años, ininterrumpidamente. Creo que no hay un caso en la historia parecido. Y aquí tenemos al productor y a la directora y una mesa redonda coincidiendo con la Feria del Libro de Valladolid. Lo que hacemos también en este ámbito literario es un ciclo de encuentros literarios con la Casa Cervantes de Valladolid, en el que pues, este año hemos hablado sobre el desamparo. El año pasado hablamos sobre la literatura miradas desde la música, y el primero, no recuerdo ahora mismo el tema, pero bueno, ya llevamos 3 ediciones, el año que viene ya será la 4ª, se ha consolidado. Hay que tener en cuenta que en Valladolid es una ciudad de grandes escritores. En Valladolid se encuentra la única casa en la que está atestiguado documentalmente que vivió Cervantes y en donde sale la primera parte del Quijote, es donde sale realmente, se imprime la primera parte, con lo cual, bueno, casi era una necesidad vincular a 2 Migueles, como solemos decir, y promover la cultura local desde el ámbito de la literatura. O también desde el ámbito literario organizamos y producimos exposiciones, como os decía antes, siempre en conexión con las obras, o sea, tomamos siempre las obras. Esta es Patria Común de Delibes Ilustrado, este es el cartel de la exposición en Nueva York, en Estados Unidos, porque la exposición itineró por casi todos los Cervantes de Europa, por Estados Unidos y el norte de África, además de en Valladolid y en Madrid y en algunas ciudades más. ¿Qué hicimos? Dar 10 fragmentos de obras de Delibes a 15 ilustradores españoles. Creo que 11 de ellos son premios nacionales de ilustración, y ellos reprodujeron, por una parte, en una ilustración, lo que el texto les inspiraba, y por otra parte, que era uno de los fines de la exposición, el niño protagonista de cada uno de esos fragmentos, porque la exposición quería ser de alguna manera un homenaje a los niños de Delibes, que quizás es uno de los autores que ha dado a los niños un papel realmente protagonista y principal en sus novelas. Aquí vemos la exposición que produjimos también con motivo del cincuentenario de 5 horas con Mario. Esta es una imagen de la Biblioteca Nacional en Madrid y esta es una imagen de bibliotecas de Barcelona. Para nosotros también fue era un reto y también fue no sé si un éxito, pero sí una alegría, el llevar una de nuestras exposiciones a Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y con las bibliotecas. Hay que decir que Miguel Delibes, en contra de lo que pueda parecer, tuvo a lo largo de su vida muchísima más relación con Barcelona y con Cataluña
que con Madrid. Y puede parecer que, porque en Cataluña estaba su editor, estaba su editorial, estaban los médicos que atendían en su momento a sus hijos, es decir, tuvo muchísima más relación. Aquí vemos otra exposición, que son la de Miguel Delibes, ilustrador, Los dibujos del camino, y esta es una exposición que está basada en una edición escolar que realizó Miguel Delibes para una edición norteamericana. Los editores, como él, como ha apuntado el profesor Oladel, entró como caricaturista en el norte de Castilla, le pidieron que por favor ilustrase con dibujos el libro, y entonces él pues realizó 20 dibujos a modo de viñetas, de escenas, y lo que hemos hecho ha sido ilustrar en este caso los dibujos con los párrafos en los que sale, porque siempre intentamos que sea un fomento de la lectura, que tengan un carácter didáctico, y a su vez contextualizar un poco la exposición pues con documentación, correspondencia cruzada entre editor, contratos de edición, imágenes del manuscrito, ediciones a las que ha dado lugar, en fin, intentamos que sea lo más completa posible. Aquí ves otra imagen de la exposición. Por supuesto, publicaciones, tanto nuevas investigaciones y estudios, como un paseo por los mundos de Delibes, como los catálogos de las exposiciones que llevamos a cabo, en la medida siempre de que nos lo permita el presupuesto, o sea que eso es importante. Y también, como no, actas de las distintas jornadas o ciclos que llevemos a cabo. En este caso son jornadas de caza, pesca y naturaleza. Hablábamos de la docencia, Miguel Delibes fue profesor, lo que ha hecho la Fundación es organizar un curso, en este caso dirigido a profesores de secundaria, es el curso Delibes en el aula, para que de alguna forma den las claves metodológicas a los distintos profesores sobre cómo enseñar la obra de Delibes a los alumnos de secundaria, a través tanto de la novela, de cuentos, libros de viajes, es decir, que apoyados en este caso por las consejerías de educación, que dan un crédito además de formación, pues esa colaboración que es siempre tan necesaria, pues hemos conseguido ya llevar a todas las provincias de Castilla y León, en Madrid, en Santander, estamos a ver si seguramente en Andalucía lo podemos llevar a cabo, en Asturias, o sea que vamos intentando que el radio de acción siempre ir saliendo de Castilla y León, porque si no, si nos quedamos en Castilla y León, es como si Benedetti lo dejas en Montevideo, ¿no? O sea que sería un poco, hay que intentar siempre difundir lo máximo posible. En el ámbito periodístico, pues colaboramos con la Asociación de la Prensa de Valladolid en el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y organizamos un ciclo que es Cronistas del siglo XXI, que pretende ser un homenaje a la profesión de periodista que Delibes ejerció casi 70 años, desde el 41 hasta casi que falleció, siempre estuvo vinculado al norte de Castilla. Aquí veis, por ejemplo, a la periodista Rosa María Calaf, hemos visto antes al periodista Iñaki Gabilondo, hemos invitado tanto a jóvenes como Manuel Javois, Miquel Ayestaran, y también a grandes como Javier Reverte, o el otro estuvo Juan Cruz, o sea que ahora va a ir seguramente, me parece que el día 2 de abril, porque iba a ir Emilio Lledó, pero ha tenido un problema de salud el hombre y entonces hemos tenido que declinar la invitación, y entonces estábamos sopesando a ver quién podía y estamos a la espera de que nos confirmen. No quiero decirlo, digo por si acaso también se cae. Entonces, dentro de ese ámbito medioambiental, que nosotros también hacemos o intentamos difundir esa imagen de Miguel Delibes, pues en este caso colaboramos con la Universidad de Valladolid en la creación de un arboreto en el campus Miguel Delibes. ¿Qué hizo la Universidad de Valladolid? Reprodujo 3 ecosistemas de la provincia de Valladolid en esa parcela que tenían olvidada. Y lo que hicieron fue ilustrar esos ecosistemas a través de la obra de Miguel Delibes. Vemos aquí un panel donde vienen aquí pues, las frases, y además en ese avance también por el apoyo y por la inclusión social, pues ya lo hemos hecho también en lenguaje tiflológico para ciegos, para que todo ciego que pueda ir también pueda leer los fragmentos. Organizamos una jornada, y aquí puede parecer siempre esa controversia, organizamos una jornada de caza, pesca y naturaleza, siempre desde el punto de vista conservacionista, porque lo que se estudia son especies que están en peligro de extinción, especies ibéricas que están en peligro de extinción. Se ha estudiado la perdiz roja, se ha estudiado la trucha común, se ha estudiado el conejo de monte, este año seguramente serán aves migratorias en Toledo, siempre vinculadas a universidades, porque queremos que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humanístico, con la obra de Delibes, y desde el punto de vista conservacionista, con instituciones como WWF, por ejemplo, que estuvo el año pasado, dar pues, una imagen de cuál es el estado de esas especies, cuáles son los daños por los que están amenazadas y cuáles son las posibles propuestas para mitigarlo en el mayor porcentaje. Un proyecto también dentro del ámbito medioambiental es el que hemos hecho en Valladolid con la red Pajarillos,
es un barrio de Valladolid que tiene muy mala fama. Me imagino que en casi todas las ciudades hay barrios más deteriorados, con una población pues, en riesgo de exclusión social, con gran abandono escolar. Entonces, bueno, aquí se han unido 15 asociaciones cívicas y me parece que son 12 centros de formación en colaboración con las distintas instituciones, tanto municipales, provinciales, culturales, como en este caso la Fundación, con la Seminci, con la Fundación del Valladolid Club de Fútbol, con la Fundación del Valladolid también del Quesos Entre Pinares, creo que es de rugby, para ver cómo entre todos podemos cambiar esa imagen y darles a los chavales un futuro mejor. Entonces, bueno, ellos consideraban que Miguel Delibes, tanto por su obra, no solamente por el lenguaje, sino por los valores, piensan que la Fundación es importante que esté en este proyecto para, desde la obra de Delibes sobre todo, porque claro, hay muchos pajarillos en la obra de Miguel Delibes, y se llama Pajarillos porque todas las calles tienen nombre de pájaros, por eso lo llaman Pajarillos, y estamos entonces colaborando con ellos. En el ámbito de la inclusión social y de la extensión cultural, como digo, esa ética en Miguel Delibes y ese apoyo a los más desfavorecidos, en este caso también colaboramos con Oxfam Intermón. Esto fue antes del escándalo que hubo, creo que fue el año pasado. Claro, si hubiese sido el año pasado seguramente no hubiésemos colaborado, pero como las cosas cuando las haces, no, bueno, pues colaboramos. La verdad es que fue una carrera de 100 kilómetros en Madrid, la Fundación apoyó a uno de los equipos. Hemos colaborado con la red de ONGs de Castilla y León, con el Banco de Alimentos de Valladolid, y este año pues vamos a ver cuál es porque los recursos son escasos, pero siempre queremos de alguna forma estar presentes y apoyar alguna de las iniciativas que hacen. Como no puede ser de otra manera, yo además viniendo para acá, bajando del tram, he visto a muchos estudiantes, yo creo que eran norteamericanos, por la ciudad había muchísimos, venían y la verdad es que es una alegría ver a tantos estudiantes norteamericanos que quieren estudiar en este caso en universidades españolas, bien la lengua, bien la cultura. Nosotros también realizamos internacionalización en la medida en que queremos que la obra de Miguel Delibes siga siendo un referente para los estudios del español o del castellano. Y lo que hacemos es organizar jornadas que puede ser similar a la de hoy, en colaboración con universidades norteamericanas. En este caso, el primer año fuimos a las universidades de Iowa, Cincinnati y Chicago. La verdad es que es muy gratificante ver cómo hay alumnos de otra cultura que están tan interesados, que están estudiando doctorados, que te preguntan o que están interesados en la obra de Delibes. Aquí ves a Elisa Delibes, a la presidenta. El año pasado estuvimos en Buenos Aires y en Uruguay, estuvimos en Montevideo, y para mí, que yo he sido lector de Benedetti, fue muy, no sé, una experiencia muy personal, muy bonita, porque en Benedetti ya os digo que es uno de mis autores preferidos. A mí el libro, el de Primavera con una esquina rota, es que me impactó. Además, con ese final te quedas así un poco. Y luego los poemarios, que son maravillosos. Entonces, para mí realmente fue muy bonito. Ellos se volcaron mucho, los profesores de las universidades realizaron también ponencias. Estamos intentando a ver si podemos hacer una publicación de todo lo que se hizo. Entonces, realmente son experiencias muy buenas. Este año queremos ir a las universidades de Texas y Arizona. No os podéis imaginar la cantidad, que es otra de las salidas ahora que me vienen a la cabeza, la cantidad de profesores formados en España que hay en esas universidades. Pero no sé, hay muchos. Yo no pensaba que había tantos en Cincinnati, en Iowa, en Chicago, en Texas, en Arizona. Entonces, creo que también es una salida profesional el realizar a lo mejor el doctorado en esas universidades y el tener la oportunidad de quedarse allí como profesor de español, de literatura española. Pero, como os digo, hacemos internacionalización, pero claro, teniendo alumnos de universidades extranjeras que están también en Valladolid estudiando, pues salimos, pero claro, de alguna forma también podemos hacer que ellos sean embajadores de lo que nosotros hacemos. Entonces también los invitamos y les hacemos una jornada sobre Miguel Delibes, no solamente con estas charlas, también se implican profesores del Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid, y la verdad es que hemos hecho 2 de ellas y han salido muy bien, los alumnos contentos, los profesores contentos y nosotros, por supuesto, también. Pero, como os comentaba, hay 2 fines, por una parte el de la difusión y la divulgación y por otra parte el de la conservación del legado, y en este sentido pues la Fundación hizo un esfuerzo muy grande, apoyado en este caso por Bodegas Vega Sicilia, que fue la empresa que patrocinó el proyecto, para organizar, digitalizar, pero sobre todo poner a disposición de estudiosos, investigadores, profesores o curiosos, lo que supone el legado material, sobre todo el archivo de Miguel Delibes. Un archivo
que lo definimos como los documentos generados, recibidos o reunidos por el escritor a lo largo de su trayectoria vital, testimonio de la labor realizada en su tarea profesional y, algo muy importante, en su relación con el contexto histórico en el que la desempeñó. Sabéis que hace pocas fechas se ha puesto en línea, además, online, el archivo de de Felipe González. La Fundación Felipe González ha puesto online el archivo personal de Felipe González. El archivo personal de Felipe González es muy importante por todo lo que dice, pero sobre todo por el contexto histórico, por la correspondencia que tendrá con grandes políticos de todo el mundo, con políticos de aquí, cómo se hacen las leyes. O sea, es maravilloso no solamente para ver un momento, una fotografía de un momento, sino para estudiar cuáles han sido esas relaciones que enriquecen notablemente lo que viene a ser un estudio de historia sobre una época determinada. Entonces, un archivo, como os comentaba, que responde al deseo de la Fundación de conservar y de poner a disposición de todos el inmenso legado cultural que supone la obra y la vida del autor, y que, sobre todo, constituye un recurso y una herramienta de primer orden en las distintas actividades que desarrolla la Fundación. Si haces una exposición, tener la documentación organizada te facilita que en un momento determinado puedas coger fotografías, cartas o manuscritos. Ahora, por ejemplo, el otro día estuvo grabando Televisión Española, porque el año que viene es el centenario de Miguel Delibes y ha estado Televisión Española, está produciendo un Imprescindibles. Y entonces pues ha estado en la Fundación pidiéndonos manuscritos, pidiéndonos distintas versiones mecanografiadas y corregidas para ver el proceso de creación de Delibes. Entonces, bueno, es maravilloso tenerlo todo organizado y no tener 20 cajas y decir, espera que te voy a buscar ahora lo que hay o lo que no hay. Bien, los trabajos del archivo se desarrollaron en dos fases, una primera fase de organización, descripción e instalación y una segunda fase de digitalización. Ambas fases duraron aproximadamente 2 años. Comentaba antes que quizás alguno de vosotros, aunque ahora penséis que no, pero puede que en un momento determinado opositéis al cuerpo facultativo de archiveros o al cuerpo de ayudantes de archivos, tanto del Estado como de la Generalitat en este caso. Y entonces os encontréis ante el reto de organizar un archivo. Se habla mucho de digitalización, todos estamos volcados en la digitalización, digitalización. Os he comentado que la primera fase fue organización, descripción e instalación y la segunda fase digitalización. Y ese es el íter que tiene que seguirse a la hora de realizar este tipo de trabajos. Hay discos duros con miles o millones de imágenes digitales guardados en cajones porque es imposible colgar eso de una estructura que nos facilite la búsqueda. Si no tienes un archivo organizado, si no tienes un cuadro de clasificación, si no tienes unos instrumentos de descripción que te faciliten el acceso, el tener imágenes digitales que no puedas vincular con esas descripciones es, prácticamente imposible. Y además, la digitalización nos permite difundir, no por la digitalización, nos permite difundir porque existe Internet. Es decir, si no existiese Internet y tuviésemos las imágenes digitalizadas, no podríamos difundir las imágenes. La digitalización, el primer fin de la digitalización es la conservación, tener una copia de seguridad de esos documentos y utilizar la imagen en lugar de utilizar el documento, que el primer factor de deterioro de la documentación es la manipulación humana, siempre ha sido así. Entonces, lo que nos permite digitalizar es conservar y utilizamos las copias para difundir, pero hay que tenerlo claro porque muchas veces cuando hacen proyectos y empiezan con lo que hablaba antes de la planificación, vamos a digitalizar, entonces y digitalizan y luego dicen, bueno, tenemos millones de imágenes, ¿dónde colgamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Y al final yo conozco varios casos y hay pérdidas de tiempo, dinero y prestigio, se podría resumir en esas tres palabras. Bien. En relación con los objetivos que nos propusimos, hoy contamos con un conjunto orgánico de documentos identificado y organizado, un cuadro de clasificación funcional. Adoptamos para el cuadro de clasificación del Archivo Miguel Delibes el cuadro de clasificación propuesto por la Conferencia de Archiveros Universitarios, el grupo de archivos personales, y nosotros lo que hicimos fue desarrollarlo hasta lo que nos daba la documentación. Si había 3 divisiones de fondo, nosotros, por ejemplo, tenemos 8 o 9 divisiones del archivo, con lo cual, desde la primera división hasta la unidad documental, pues hay una cantidad de pasos, luego lo mostraré un poco para que lo veáis. El fondo, algo también importante, se ha descrito en su totalidad, es decir, no hemos primado o priorizado el que la correspondencia, que suele ser muy importante, el que los manuscritos, que suelen ser muy importantes, sino que lo hemos hecho todo, porque al final es la única forma de tener todo realmente bien organizado y clasificado. Y por otra parte,
pues para poder llevar todo esto a cabo realizamos una serie de tareas de conservación preventiva, de las que ahora os voy a comentar, para luego tener la adecuada instalación y conservación física del archivo. ¿Y qué hicimos? Pues, por ejemplo, todas las grapas que había en los documentos, grapas, elementos metálicos, gomas, estas gomas que se ponen generalmente en los expedientes, que lo que hacen es que se solidifican y al final arrastran la información que contienen los documentos. O por estas carpetillas que también las hemos utilizado todos, que al final rompen los documentos, los oxidan, y los hemos sustituido por carpetillas de papel, y en el caso de que fuesen voluminosos, los hemos atado con cinta balduque, es una cinta de algodón que se llama balduque para protegerlos. En el caso de aquellos documentos que estaban rotos, esta es una carta de Pío Baroja. No se aprecia muy bien, está partida por la mitad, la hemos restaurado y la guardamos en en un material especial de conservación de documentos. En el caso de una agenda personal de Miguel Delibes, que literalmente estaba machacada, o sea, vemos aquí el lomo, pero cuando abríamos salían las páginas y demás, la hemos restaurado y al digitalizarla, aquí ves el estado, se ha quedado prácticamente perfecta, y al digitalizarla utilizamos la copia digital para cuando tenemos que hacer alguna consulta. Este es un caso de conservación preventiva prácticamente del libro. Este es el carné de identidad de la mujer de Miguel Delibes. Su mujer falleció en 1974. Ahora hablaba antes el profesor Auladel que viene la obra de 5 horas con Mario. Se ha llevado a la escena también, se ha hecho la adaptación teatral de Señora de rojo sobre fondo gris. Y es José Sacristán el protagonista. Es también un monólogo. Yo he tenido la ocasión de verla, fui a verla a Burgos y es que es espectacular. Bueno, lo de Lola Herrera ya es ya un pacto con el diablo, ¿no? Pero José Sacristán, o sea, está inmenso y la obra está siendo un exitazo también. Bueno, pues veis aquí el carnet y lo que hicimos es, como las cebollas, ir quitando capas. Vamos quitando las grapas, vamos quitando las distintas fundas de plástico, y aquí encontramos que había guardado, yo no sé si su mujer en su momento o él, pues un pequeño recorte de prensa, que a ver si lo puedo leer, voy a poner las otras porque si no, no llego, que dice: en viaje de novios se encuentran en Molledo Portolín el joven catedrático de la Escuela de Comercio de Valladolid, don Miguel Delibes, y su bella esposa, Angelines de Castro. O sea, que lo tenían ahí guardado pues como oro en paño, ¿no?, en el carné. Y al final lo que hicimos pues lo hemos guardado en una carpetilla de papel, ponemos los elementos de descripción, la caja en la que está. Luego vamos a ver la imagen digitalizada de esto, y realmente es espectacular, además en un PDF. Aquí tenéis 2 carpetas originales donde guardaba Delibes los manuscritos. Son carpetas de las que hemos tenido en casa todos, estas carpetas de cartón con las gomas y tal, muchas veces las reutilizaba. Lo que hemos hecho ha sido hacer cajas de cartón especial de conservación, cajas a medida, porque él escribía en cuartillas de papel de periódico del norte de Castilla. Los folios sobrantes se los guillotinaban en cuartilla y entonces él utilizaba ese papel. Él siempre se ha dicho que era muy austero y muy humilde, y realmente lo era. Y aquí veis el estado que sería. Este es el manuscrito de las ratas. Aquí lo veis, pues asegurado con balduque en una carpetilla. Esta es una caja de conservación de diapositivas. Tenía varias en varios formatos y en varias cajas y demás. Nosotros hicimos una caja de conservación permanente. Este es el estado en el que llegan los documentos al archivo. Son 33 cajas de mudanza. Y entonces pues vamos abriendo cajas, vamos sacando documentos, vamos en un Word, en un ordenador en un Word, documento a documento, diciendo a ver primero lo que es, luego ya intentaríamos organizarlo. Pero vamos sacando ya, haciendo, como veis por aquí, algunas agrupaciones. Y este es el estado actual del archivo Miguel Delibes. Entonces, bueno, el cambio es realmente... Estas cajas, por ejemplo, son las cajas que utiliza el Archivo General de Simancas para conservación. Es la misma empresa la que lo utiliza, nos sirvió. Y aquí ves, por ejemplo, las cajas de fotografías. Estos son los manuscritos originales, los cuadernos de apuntes, de notas, y este es el estado actual, cómo está a día de hoy esta documentación. Y este sería el software. Hemos utilizado un software de código abierto, es decir, no propietario, porque además de alguna forma también con el Real Decreto de Interoperabilidad y toda la administración electrónica que ha puesto en marcha la Administración General del Estado, y bueno, ya las administraciones autonómicas, priorizan o intentan dar salida a software de código al open source, de código abierto, no al propietario. Realmente para instituciones pequeñas que no tienen un servicio informático, que no tienen unos servidores grandes, el que una empresa te implemente esta herramienta
y luego pagues un mantenimiento anual, pero que cualquier cosa que quieras hacer, cualquier añadido, no te suponga un coste superior, pues es una buena solución. Aquellas empresas que se lo puedan permitir o instituciones que se lo puedan permitir, pero claro, si cogemos un software, no sé, de los muchos que hay por ahí, no quiero decir nombres, al final cada cosa que quieras hacer te supone un dineral el pagarlo. Pues quiero hacer tal, pues a pagar, no sé qué. Entonces, claro, para nosotros, en concreto, no suponía un gasto muy elevado. Es ICA Atom, como os digo, que era patrocinado por el Consejo Internacional de Archivos, ahora es Atom solamente, pero bueno, ahora esta es la primera versión, veremos luego la segunda versión. Una vez que terminamos esa primera fase, digitalizamos. Aquí veis esa imagen del carnet de identidad, y esto es un PDF a 96 dpi, o sea pero tiene una calidad excelente. Hemos hecho 3 copias, una copia máster en TIFF a 300 dpi, una copia de consulta en un JPG, por si se van los servidores, no hay internet, tenemos un JPG a 150, y un PDF ya de difusión, que es el que tenemos vinculadas a las imágenes en el archivo, ¿no? En el archivo digital, y que realmente tienen una calidad excelente. Aquí veis, por ejemplo, el original manuscrito de las ratas. Este sería la primera página de las ratas. Este es Miguel Delibes y su mujer en Nueva York cuando estuvo de profesor en Maryland. Realmente el archivo, por una parte, es una puerta abierta a la intimidad de una persona, de su familia, porque aquí están pues imágenes desde, vamos, uno puede ver a sus hijos desde que nacen hasta cómo están ahora realmente, y ellos, sus padres, sus antepasados, sus nietos, con lo cual es una puerta abierta a la intimidad. Pero por otra parte es también el taller del creador. Decía antes Miguel Ángel habla de él, que era un gran creador de personajes. Yo creo que es un escultor de personajes. O sea, es que realmente casi que se te representan, una vez que estás leyendo un libro, se te representan en la hoja, ¿no? Porque de lo bien que los construye. Y precisamente en el archivo, a través de las distintas versiones, tanto el manuscrito original como las distintas versiones mecanografiadas y corregidas, pues se pueden hacer estudios, por ejemplo, de crítica genética. Ahora hay una investigadora que está haciendo un estudio sobre Señora de Rojo sobre fondo gris, coincidiendo también un poco con el centenario, con la obra que han puesto en escena, con el Imprescindibles, que gira en torno a Señora de Rojo sobre fondo gris, a su mujer. Bueno, pues está haciendo un estudio de crítica genética sobre esa obra, que además es de la que más pruebas mecanografiadas y corregidas tenemos hasta 5, con lo cual puedes hacer un estudio maravilloso, pero puedes ver qué letras cambiaba, qué palabras, qué párrafos, cómo componía un libro a partir de artículos periodísticos. Realmente es una herramienta maravillosa para cualquier estudiante o investigador que quiera tener una visión de una obra de un autor y que quiera estudiarla a fondo. Nosotros de esta forma hemos conceptualizado la obra casi como una unidad de producción, es decir, una novela. De la novela cuelgan tanto el manuscrito original, notas preparatorias, distintas versiones, pero, por ejemplo, los recortes de periódico. Cuando se publica una novela, generalmente hay una... en prensa, pues empezó a haber una campaña. Entonces, Miguel Delibes, además, se preocupaba muy mucho de que le llegasen, hablo de los años 50 y 60, el tener recortes de periódicos que ya han desaparecido a día de hoy, pues él se preocupaba de tener esa crítica de su obra. Entonces, todo eso está agrupado dentro de la misma obra. Si hay un premio sobre esa obra, está en esa obra. Entonces, para alguien que quiera estudiar una obra, lo tiene todo, además digitalizado y además con acceso online. O sea, realmente es casi una invitación a deciros, oye, que aquí tenéis a un escritor o a un autor del que podéis investigar y que lo tenéis todo a mano. Aquí veis, por ejemplo, a Miguel Delibes, a Manu Leguineche y en el centro Francisco Umbral. En el norte de Castilla, casi Miguel Delibes fue el padrino de estos, se llamó al Grupo del Norte, pues a estos dos escritores y periodistas, grandes escritores y periodistas, Martín Descalzo, a Jiménez Lozano. O sea que bueno, creó realmente un gran grupo. Muchos de ellos, además, luego han sido premios Cervantes. O sea, muchos de estos directores del norte de Castilla y premios Cervantes, que quizá yo creo que es el único caso en España. Y este sería el resultado de vincular la imagen digital con su descripción correspondiente. Si veis aquí, veis Archivo Miguel Delibes, gestión de la actividad profesional, desarrollo de la actividad profesional, escritor, producción literaria, novelas, Las ratas, original mecanografiado. Esa es la organización del archivo. El archivo se organiza como una matriusca, es lo que se llama la descripción multinivel. Es una gran matriusca, una muñeca rusa,
de la que la gran muñeca sería el fondo, el archivo, y una vez que vas abriendo la muñeca te van saliendo pequeñas muñecas, divisiones de fondo, distintas divisiones, llegas a la serie, a la subserie y a las distintas unidades documentales hasta que llegas al documento que sería la matriusca más pequeña. Pero vamos a verlo un momentín, porque así, yo creo, vamos a ver si se puede ver por aquí y así poner alguna cosa. Este sería el archivo Miguel Delibes. Aquí entraríamos, tienes fondo documental, instituciones, personas, materias, distintos índices que facilitan el acceso. Aquí ves ya los documentos ya vinculados, por lo que se puede hacer dentro de cada una de las distintas divisiones. Por ejemplo, este que es de documentación personal, libros de familia, documentos personales, carnet de conducir, DNIs. Y aquí, a la izquierda, ese cuadro de clasificación, identificación y organización personal, gestión de relaciones interpersonales, gestión de bienes y recursos, del ocio y de la actividad creativa, de la actividad formativa, de la actividad profesional, participación, proyección y contribución social y gestión de los recursos de información. Este cuadro de clasificación se puede descargar en PDF, tanto el cuadro como el inventario topográfico, como el inventario de series, que son los instrumentos que nos van a acercar al fondo y nos van a decir qué tenemos y qué no tenemos en cada una además de las cajas. Pero aquí ya os digo que podéis navegar por él, yo creo que es muy intuitivo. Pero lo que hemos hecho con el archivo Miguel Delibes es que hemos identificado cada uno de los documentos. Es decir, no hemos creado una colección de fotografías, una colección de recortes de prensa, una colección de documentos audiovisuales, como suele haber en muchos archivos, sino que hemos identificado cada uno de los documentos y lo hemos adscrito a la actividad o a la función de la que era producto. Si es una fotografía de un premio, con premios. Si es una entrevista en relación con la publicación de un libro, pues cuelga de ese libro. Por lo que os digo que está todo concentrado y se puede encontrar. O si es un audiovisual de una entrevista de otra cosa. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí, lo tenía aquí antes, a ver si sale por aquí. A ver si ahora lo busca. Bien. Entonces, por ejemplo, veis aquí, unidad documental, entrevista de María Teresa Campos a Miguel Delibes con motivo de la publicación de Pegar la Hebra. Y aquí veis, cuelga, escritor, producción literaria, otras obras, Pegar la Hebra, entrevista. Y no solamente se puede leer documentación, para cualquier interesado o cualquier estudioso puedes escuchar al propio Delibes en las entrevistas. Don Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado. Decía yo al empezar el programa que era un privilegio para mí pegar la hebra, como dice su libro, con Miguel Delibes esta tarde. El privilegio es el mío de pegar la hebra contigo aquí. Esta es su casa, señor Delibes. Por cierto, me preguntaba yo esta mañana, esta expresión de pegar la hebra que es como entablar conversación con alguien, ¿verdad? Pero ¿de dónde procede? ¿Lo sabe usted? No lo sé, pero yo creo que eso es tan antiguo como el castellano. Porque hay muchas frases que usamos y no sabemos ya. Sí, pero pegar la hebra es trabar conversación, sí, entablar conversación. Pero creo que es tan antiguo como el idioma. Lo mismo. No creo que tenga un antecedente inmediato. ¿Qué nos ha permitido el archivo digital? Pues nos ha permitido tener visitas desde 43 países. Que vamos, desde China, desde India, desde Australia. Estados Unidos es el segundo país en visitas al archivo Delibes y a la página web de la Fundación. Por supuesto, todos los países de Europa, de América Latina. Realmente lo que os comentaba, la digitalización lo que te permite es, por una parte, difundir y por otra parte, es que nosotros en la Fundación no tendríamos, si tuviésemos que atender 24.000 personas con 2 sitios que tenemos allí, pues habría una cola, no sé, sería un gran éxito, ¿no? Porque claro, diríamos, hay cola como los grandes restaurantes de estrellas Michelin, ¿no? Que tienen cola para 4 meses, ¿no? Pero aquí, claro, sería un éxito, pero sería un fracaso porque no podríamos atender tanta demanda, ¿no? Entonces, realmente, pues ha supuesto el que tener una ventana abierta al mundo a través de lo digital, siempre y cuando el trabajo previo lo tengas bien realizado. Por supuesto, proyectos digitales, tenemos la página web de la Fundación. Solamente os voy a dar un pequeño vistazo para que veáis. Esta es la página web de la Fundación. Es una página sencilla, modesta, pero que contiene mucha información.
En principio de la Fundación, pues la distinta información institucional, algo importante que además demandan ya cuando vamos a firmar los convenios con los patronos, con el Ayuntamiento, con la Junta, con la Diputación, incluso con las empresas, nos piden un portal de transparencia. Entonces, a diferencia luego de estas mismas instituciones, pues tenemos un portal de transparencia en el que realmente somos transparentes con las cuentas anuales, con las auditorías, con las subvenciones, con lo que tenemos y demás. O sea, y hay un autor, Antonio González, de la Universidad de Cádiz, que ha hecho un trabajo sobre archivos, legados literarios de autor de la provincia de Cádiz, pero que, conocedor de la Fundación del IBEX, pues nos ha puesto como un verdadero modelo en cuanto a la transparencia. Bueno, la verdad es que nos dice muchas cosas sin haberle enviado ningún jamón ni nada, o sea que, y tampoco quiero decir aquí, pero bueno, yo estoy esperando que salga el libro, que va a salir en la editorial TREA, y a ver realmente, porque habla muy bien de la Fundación Miguel Delibes, precisamente como modelo de gestión. Esa información sobre Miguel Delibes, biografía, premios, conozca más a Delibes, introducción al archivo, espacios Miguel Delibes, obra, pues las distintas obras, traducciones, adaptaciones, algo muy importante y por lo que llaman mucho a la Fundación, el tema de derechos de autor. La Fundación no gestiona los derechos de autor del escritor, están completamente separados. Yo creo que es uno de los grandes aciertos. Los derechos de autor los gestiona la agencia literaria Carmen Balcells, que era la gente que llevaba a Miguel Delibes en sus últimos años, y la Fundación tiene su patronato con sus recursos, sus colaboraciones y demás, porque eso hay muchas instituciones que han ido a pique. El hecho de que vincules ese tipo de recursos que pueden subir o pueden bajar y que además haya personas, a lo mejor de la familia o adláteres, que encima quieran cobrar un sueldo de eso, pues entonces es que es la ecuación perfecta para venirse abajo. Entonces nosotros intentamos en ese sentido ser además bastante pulcros y no relacionar, entonces nosotros directamente lo remitimos a la agencia para adaptaciones, para cualquier tipo de obra. Una bibliografía, libros y monografías y artículos que intentamos que esté lo más actualizada posible. Para ello contamos con la colaboración de la profesora Amparo Medina Bocos, que es yo creo que será si no la mejor, pues la segunda mejor delibista en este momento. Tenemos casi 1000 referencias bibliográficas. Entonces, bueno, creo que además, si quieres ser el centro de referencia, es como me imagino Benedetti, si quieres ser el centro de referencia, pues tienes que tener toda la información cuando alguien te la pide, tenerla a mano y además actualizada, para que en un momento determinado ellos digan, no, pues he consultado a la Fundación y resulta que esto no está, pues vaya Fundación, no sé a qué se dedica entonces, ¿no? O sea que eso, como os digo, en relación con la bibliografía. La sala de prensa, con la agenda, notas de prensa, una memoria de actividades pues desde que nació la Fundación hasta el día de hoy, noticias publicadas y luego los recursos que ponemos, tanto las ediciones, que muchas de ellas se pueden descargar gratuitamente en PDF a través de una licencia de Creative Commons, o sea pero las ponemos a disposición, un premio que hemos creado de experiencias didácticas basadas en la obra de Delibes, dedicado o en este caso dirigido a profesores de primaria y de secundaria, porque como os he dicho, los niveles educativos y sobre todo el colectivo de profesores, no tanto de la universidad, que a lo mejor también, pero sobre todo el de los colegios y secundaria, es un colectivo muy maltratado, tanto por los alumnos como por la sociedad en general, como por las administraciones, y desde la Fundación, pues también de alguna forma queremos primar o por lo menos, no sé, premiar esa labor tan inconmensurable que hacen, que es la de formar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, o sea que creo que es una de las mejores labores que se puede hacer. Las exposiciones que ponemos a disposición de las distintas instituciones, también tenemos aquí cuáles son las condiciones, nosotros las cedemos gratuitamente, otras las alquilan, porque es caro, producir una exposición realmente no es barato, es caro. Pero bueno, nosotros cedemos gratuitamente, pagamos algún gasto más, porque al final el fin último es la difusión y queremos que se lleven. Y las rutas Miguel Delibes, hay una ruta del Hereje en Valladolid, hay 6 rutas por la provincia de Valladolid que realizó la Diputación y ahora queremos poner en marcha una ruta en Valladolid, que sería el Valladolid de Miguel Delibes, que ha escrito Elisa Delibes, que ha hecho el guión y que esperemos a ver si para el último trimestre, el otoño y por ahí, pues ponerla en marcha. En fin, ya os digo, aquí tenéis acceso hasta la agenda, el archivo Miguel Delibes, las rutas y luego distintas herramientas que se han creado. Red Delibes, que son herramientas, empezaron como aplicaciones, pero son herramientas, tanto red como territorio de Delibes, para conocer más a Delibes. Es un mapa de conocimiento. Si uno quiere ir a Estados Unidos a contactar con un profesor que ha estudiado Delibes, aquí lo puede encontrar. O que si uno quiere hacer un estado de la cuestión, qué se ha escrito sobre Delibes, pues tendrá que ver lo que hay y quién y cómo lo ha hecho. O sea que de alguna forma intentamos dar toda esa información. Y aquí hay un blog de la itinerancia de esa exposición que os he comentado, Patria Común, por las distintas sedes del Cervantes. Bueno,
Creo que es una página bastante completa, creo que es intuitiva, algunas dirán pues no es tan bonita, pero sí que realmente es sobre todo muy útil, muy práctica y sobre todo con mucha información y muy centrada en lo que son los fines, en la figura y en la obra de Miguel Delibes. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, pues estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Yo os animo a que sigáis, porque lo que hacemos es volcar todas nuestras actividades, toda la información, en fin. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. La Fundación, desde que se creó, pues está volcada en la difusión y en la obra de Miguel Delibes. Miguel Delibes era una persona muy respetada, muy valorada por todos en su momento. Pensamos que además es un patrimonio de todos, que no es solamente un patrimonio de la familia ni de Valladolid, sino que al final un escritor y su obra son patrimonios de los lectores y de los ciudadanos. Y la Fundación estamos volcados en esto y hemos trabajamos y vamos a continuar haciéndolo, porque además el año que viene es el centenario del nacimiento, en difundir su figura y su obra. Muchísimas gracias a todos. Bueno.